Cómo invertir en acciones de la bolsa de valores, totalmente fácil y sencillo. El día de hoy te lo voy a estar enseñando, créeme que va a ser un tutorial bastante práctico en donde tú vas a poder comprar acciones de Amazon, Facebook, Tesla y cualquier otra empresa que quizás habías querido invertir pero no sabes cómo hacerlo. Mi nombre es Andrés Valenzuela y te aseguro que en este tutorial vas a aprender muchísimo, así que quédate hasta el final de este video y sin más preámbulo, comenzamos. Pero antes de comenzar, amigos, te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal. Realmente me estarías apoyando mucho para que yo siga creciendo aquí en YouTube. También te dejo mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir y cualquier duda o pregunta que tú tengas me puedes enviar un mensaje en mi Instagram, ya que muchas veces por ahí respondo un poquito más rápido. Ahora sí, continuamos. Y bueno, amigos, vamos directo al grano, no voy a estar dándote teoría o cualquier cosa que te pueda aburrir. Entonces recuerda que si tú quieres invertir en acciones, comprar acciones de empresas, necesitas un broker. El broker simplemente es el intermediario entre tú y el mercado de la bolsa de valores. Prácticamente es el que te va a estar conectando con la bolsa de valores para que tú puedas invertir, ¿ok? Y comprar cualquier empresa que tú quieras, ¿ok? Entonces, si tú estás en México, personalmente yo te recomiendo este broker que se llama GBM Plus, ¿ok? Sinceramente es bastante fácil de utilizar, tú lo puedes utilizar desde tu celular descargándote la aplicación. Entonces recuerda que si tú eres principiante, yo te recomiendo comenzar a utilizar la plataforma pues en una computadora o en una laptop, ya que es mucho más fácil, ¿ok? Aquí está la página principal de GBM Plus. Recuerda que por ahí te voy a estar dejando el enlace en el comentario fijado de descripción de este video para que tú le des clic y te puedas abrir una cuenta. Recuerda que te va a estar mandando a este punto de aquí donde vas a crear tu registro, pones tu correo, confirmas el correo, tu contraseña y después tienes que seguir pues los pasos necesarios para abrir tu cuenta. Sinceramente en unos 5 minutos ya vas a tener tu cuenta creada. Una recomendación muy importante es que puedas tener tu INE, tu identificación oficial, para que pues de ahí puedas tú agarrar los datos, ok, muy importante esta parte. Una vez que ya crees tu cuenta aquí en GBM Plus, ahora vas a estar iniciando sesión. Recuerda que GBM Plus tiene una excelente promoción que tú puedes aprovechar, en donde te van a estar regalando la cantidad de 3,000 pesos en acciones, lo cual está bastante bien. Ahorita vamos a estar viendo cómo tú puedes acceder a esta gran promoción por parte de GBM Plus. Ahora, amigos, si tú te encuentras en otro país que no sea México y también quieres comenzar a invertir en acciones, comprar acciones de empresa, pues yo te recomiendo esta plataforma que se llama eToro.com. Igual, sinceramente es muy fácil de utilizar. También te dejo el enlace en el comentario fijado de descripción de este video. Te va a mandar a este apartado en donde vas a estar creando tu cuenta, ok. También es bastante intuitivo, simplemente sigue los pasos para crearte la cuenta y ya en unos minutos vas a tener disponible tu cuenta, ok. Ahora, amigos, al momento que tú inicias sesión en tu cuenta de este broker GBM Plus, pues vamos a estar viendo esto que tú ves aquí en pantalla, ok. Recuerda que para que tú puedas tener acceso a la promoción por parte de GBM Plus, te vas a ir al apartado de arriba donde dice invita, ok. Vamos a darle clic. En cuanto le damos clic, vas a estar eligiendo la segunda opción y aquí de mi lado derecho, como puedes ver, aparece y te va a decir obtén tu primera recompensa, ok. Recuerda que al momento que tú le das clic al enlace que te dejo, ya va a tener un código, y si no, puedes también ingresarlo manualmente. Aquí te lo voy a estar dejando en pantalla. Lo ingresas aquí donde dice código y simplemente vas a estar siguiendo las instrucciones que te muestra aquí la plataforma de GBM Plus. Entonces es muy importante que tú puedas leer todas las instrucciones, ya que esas instrucciones van cambiando con el tiempo. Entonces importante que leas todos los pasos para que puedas tener tu recompensa, ok. Sinceramente esta recompensa pues es bastante buena, ya te lo digo yo porque también a mí me dieron esa recompensa, ok. Ahora supongamos que tú quieras invertir en una empresa utilizando este broker de GBM Plus. Lo que tenemos que hacer es irnos al panel principal y como puedes ver aquí tenemos este apartado que dice mis estrategias. A ti te va a estar apareciendo aquí al ladito un círculo, ok, con un signo de más color blanco. Es un círculo color negro con un signo de más.
En este caso yo no lo tengo porque ya tengo agotada todas las estrategias que se pueden crear. Y le vas a dar clic y en cuanto tú le des clic te va a pedir que tú puedas ingresar el nombre de una estrategia, ¿ok? Y lo que tienes que hacer, pues le ingresas cualquier nombre y en cuanto tú ya tengas creada tu estrategia, amigos, te va a aparecer aquí en la parte de abajo como tú le estás viendo, ¿ok? Como puedes ver, yo tengo esta que dice vivir de rentas, ahorro 2, auto nuevo, etcétera, ¿ok? Y bueno, amigos, ahora sí, una vez que ya tengas creada tu estrategia para que tú puedas comenzar a comprar acciones en la bolsa de valores, lo que necesitas es ingresar dinero a tu cuenta de GBM Plus, ¿ok? Lo que tú tienes que hacer aquí arribita, como puedes ver, tenemos este botón de color negro que dice depositar, ¿ok? Vas a darle clic. En cuanto le das clic se te abre esta ventana y aquí tú tienes que elegir el nombre de la estrategia que tú creaste, ¿ok? Entonces tienes que buscar el nombre. Por ejemplo, supongamos que yo quiero ingresar dinero a esta estrategia que se llama vivir de rentas, ¿ok? Ahí como puedes ver me está dando los datos, me da el nombre del banco y me da la clave, ¿ok? Lo único que tengo que hacer ahorita es pues hacer la transferencia de mi cuenta de banco a mi cuenta de GBM Plus con estos datos que tú estás viendo en pantalla, ¿ok? Recuerda que este es mi número de mi clave, a ti te va a estar apareciendo otro número, ¿ok? Entonces tú puedes hacer la transferencia desde Bancomer, Banamex, cualquier banco y recuerda que yo personalmente te recomiendo depositar por lo menos unos 2,000 pesos, 3,000 pesos para que puedas comprar una buena acción como por ejemplo la de Amazon o la de Tesla o la de Google, ¿ok? Entonces una vez que tú ya hayas depositado el dinero, lo vas a ver reflejado sinceramente de forma rápida. En unos 5 minutos máximo ya vas a tener el dinero reflejado en tu estrategia de GBM Plus. Entonces te vienes aquí a este apartado de mis estrategias, ahí como puedes ver dice vivir de rentas y tú vas a poder ver el dinero que ya lo vas a tener ahí, ok. Entonces cuando tú ya tengas el dinero transferido, recuerda lo único que tenemos que hacer para comenzar a invertir es que le vas a dar clic a la estrategia, ok. Vamos a darle clic y en cuanto tú le das clic, amigos, aquí pues prácticamente ya es el mercado de la bolsa de valores. Recuerda que aquí arribita dice poder de compra. Ese es el dinero que tú vas a tener disponible para que tú puedas invertir. En tu caso te va a aparecer lo que tú hayas transferido, ¿ok? Ahora aquí viene lo más importante y pon muchísima atención, ¿ok? Porque aquí pues prácticamente ya vas a poder comprar las acciones de empresas que a ti te interesen. Por ejemplo, una acción muy famosa es la de Amazon. Aquí en el lado derecho tenemos este apartado que dice operación, donde dice emisora. Vamos a estar poniendo el nombre de Amazon, ok. Entonces ahí lo voy a poner. Como puedes ver ya me aparece de forma rápida. Yo le tengo que dar clic y como puedes ver aquí me aparece el precio. En este caso me está diciendo que el precio ahorita en este momento es de 1,905 pesos. Es decir que yo para comprar una acción me va a salir en 1,905 pesos, ok. Entonces si tú quisieras comprar una acción de Amazon, lo único que tú tienes que hacer es darle clic aquí y donde dice realizar orden, donde dice tipo de orden, la vas a dejar en limitada, ok. Aquí abajito en títulos vas a ponerle por ejemplo una que sería que quieres comprar una acción y donde dice duración, aquí como puedes ver tú puedes elegir varios días, ok. Esto solamente significa la duración de la orden de compra. En dado caso que la orden de compra no se ejecute en un día, pues la orden de compra va a vencer, pero no te preocupes porque tú no vas a perder dinero, ok. Solamente la orden va a vencer y tienes que venir aquí y hacer otra orden de compra para que ya se pueda ejecutar. En este caso la vamos a dejar en un día y listo, amigos. Por último tú le tienes que dar clic donde dice comprar para que ya puedas tener tu primera acción de esta empresa de Amazon, ok. Ahora supongamos que tú quieras comprar una acción de Google. Igual aquí vas a poner Google, ahí como puedes ver está. Y como puedes darte cuenta, una acción de Google al día de hoy cuesta 1,921 pesos, ok. Y vas a repetir el mismo proceso. Si quisieras comprar una acción de Costco, por ejemplo, esta acción sale un poco más cara. Como puedes ver, una acción de Costco sale 9,146. También repites el mismo proceso que te he enseñado para que compres la acción. Y así, amigos, de forma tan fácil y tan sencilla, pues tú vas a poder comprar la acción de cualquier empresa que tú quieras. Por ejemplo, ya por último, esta acción de Walmart.
Como puedes ver, aquí tenemos este Walmart de México y una acción de Walmart cuesta 71.81 pesos mexicanos, lo cual está bastante bien, amigos. Entonces ya de esta forma tan fácil, tan sencilla, podrás comprar una acción de cualquier empresa. Como puedes ver aquí en este apartado, ahí donde dice mercado de capital global, si yo le doy clic, como puedes ver, yo tengo una acción de Amazon. Ahí te lo estoy enseñando y como te puedes dar cuenta, en menos de un mes yo he recibido este rendimiento de 7.45%, lo cual te aseguro que no está nada mal. Pues sinceramente la compré a buen precio. Entonces, amigos, de esta manera tú puedes comprar acciones de cualquier empresa que te interesa invertir. Y bueno, amigos, para las personas que quieren invertir en acciones desde cualquier otro país que no sea México, yo te recomiendo este broker eToro. Recuerda que por ahí vas a tener el enlace en el comentario fijado de descripción de este video, ok. Y recuerda que lo primero que tienes que hacer pues es depositar fondos a tu cuenta, ok. Ahí tienes este botón de color azul que dice depositar fondos. Simplemente tú le vas a dar clic. En cuanto le des clic se te va a abrir esta ventana, ok. Recuerda que el mínimo de depósito es de $200, ok. Entonces aquí puedes tú ingresar $200 y aquí puedes elegir el método de pago. Si tú le das clic puedes pagar con tarjeta crédito débito, PayPal, Skrill, Neteller, etcétera, ok. Entonces simplemente elige el método de pago y ya tú puedes hacer tu transferencia desde $200, ok. Sinceramente en tan solo unos minutos vas a tener ya esta transferencia reflejada aquí en tu cuenta, ok. Ahora, amigos, en cuanto tú ya hayas depositado dinero en tu cuenta de eToro y quieres comprar una acción de una empresa, simple y sencillamente te vas aquí arriba en este buscador donde dice buscar y, por ejemplo, supongamos que tú quieres comprar una acción de Amazon, vas a escribir Amazon, vas a esperar un ratito y como puedes ver aquí nos aparece ya la acción de Amazon. Vamos a darle clic y en cuanto le damos clic, como puedes ver aquí ya nos está diciendo el precio de la acción de Amazon, que sería $106.21, ok. Entonces si nosotros queremos ya comprar una acción en Amazon, tenemos este botón de color verde que dice invertir, ok. Vas a darle clic aquí. En cuanto tú le das clic aquí, como puedes ver acá nos está diciendo el importe, ok. El importe aquí por defecto dice $240, ok. Entonces si tú quisieras, por ejemplo, invertir solamente $100, simplemente lo modificas. Aquí pones $100, ok. Y ya de esta manera vas a invertir $100 en esta empresa de Amazon. Recuerda que lo demás lo dejamos como está, no movemos absolutamente nada, ok. Y por último vas a darle clic donde dice establecer orden para que ya tú puedas comprar la acción de Amazon, ok. Igual, por ejemplo, si tú quieres buscar otra empresa como la de Tesla, también vas a hacer lo mismo. Simplemente busca Tesla, ahí nos aparece, vas a darle clic. Como puedes ver, hoy en día también una acción de Tesla está a $162.55. Le vas a dar clic aquí en invertir, se te abre esta ventana. Si tú quieres comprar la acción a como está, le vas a poner 162.55. Lo demás lo dejas como está. Y por último le vas a dar aquí donde dice establecer orden, ok. Entonces ya de esta manera, amigos, tan fácil y tan sencilla, tú puedes ya comenzar a invertir, ok. Y recuerda que para ver tus acciones simplemente te vas aquí donde dice portafolio, vas a darle clic aquí y aquí te van a aparecer todas las acciones que tú hayas comprado. Entonces, amigos, de esta manera tan fácil y tan sencilla puedes también invertir en acciones desde cualquier país utilizando eToro. Recuerda que cualquier pregunta, cualquier duda me la puedes escribir ahorita mismo en los comentarios para que yo te pueda ayudar. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por este video. Recuerda que cualquier duda te invito a que me puedas escribir un comentario para que yo te pueda ayudar. También te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Créeme que me estarías apoyando bastante para que yo siga creando contenido. Recuerda que por ahí vas a tener mi cuenta de Instagram para que me puedas seguir, y también cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas, envíame un mensaje, ya que también estoy respondiendo los mensajes que me llegan a mi Instagram. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en el próximo video.